acompañes, perdón, a que, a que participen de este Ateneo. Chicas, cuando estén listas, arranquen. Ahora sí. Bueno, yo voy a hablar un poco de las generalidades de IRAP. Sabemos que son unas infecciones respiratorias de las vías aéreas respiratorias bajas y que es muy frecuente que afecten a los niños menores de 2 años. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la laringitis, que es una inflamación de las cuerdas vocales y de las estructuras bajas de la laringe. Generalmente esta inflamación genera obstrucción de esta estructura, entonces estrecha la vía aérea, dificultando el paso del flujo del aire, digamos. Generalmente la etiología es viral, pero puede ser de múltiples causas, como incluso hasta traumática o por agentes físicos o químicos puede provocarse. Tiene una tríada característica que sería tos, estridor y disfonía, que puede o no asociarse a un cuadro catarral previo y a síntomas de dificultad respiratoria. Tenemos una escala para ver la gravedad de la laringitis. Ahí no pasa. Que es la escala de Wesley, que nos permite clasificarla en leve, moderado o grave. Generalmente se basa en el estridor respiratorio, Chicas, perdón, pero yo escucho entrecortado. ¿Los demás escuchan así? o entrada de nivel de conciencia moderada. No se escucha bien. Lucía, perdón, pero si podrías volver a iniciar la filmina, porque la verdad que se escuchó todo entrecortado. Bueno. De mi celular. Entonces, Este es el principio. no es con 4G. No, desde la filmina de la laringitis, por favor. Desde los ¿Acerca el teléfono? ya tenemos la auricular. ¿Ahí me escuchan bien? La última me saco el Sí, ahí barbijo. se escucha clarito, ahí sí. Bueno, capaz que es el teléfono. Bueno, estábamos hablando de la laringitis, que es una inflamación de las cuerdas vocales y estructuras inferiores de la laringe. Generalmente esta inflamación lo que genera es una estrechez de la vía aérea, dificultando la entrada del aire, y que se caracteriza por una tríada que sería tos, disfonía y estridor. Generalmente los pacientes pueden o no acompañarse de un cuadro catarral previo, y pueden o no tener síntomas de dificultad respiratoria. Generalmente para valorar la gravedad de esta laringitis hay una escala, que es la escala de Wesley, que tiene de parámetro, digamos, utiliza el estridor respiratorio, el tiraje, la ventilación, si tiene o no cianosis el paciente o el nivel de conciencia. En base a esto y al puntaje que nos da, clasificamos a la laringitis en leve, moderado o grave. En base a eso podemos decidir el tratamiento. En la laringitis leve, utilizamos la dexametasona, la meprednisona o la budesonida nebulizada aproximadamente por 3 días, valorando nuevamente al paciente. Esto es de tratamiento general ambulatorio. En caso de que la escala nos dé entre 3 y 5 el puntaje, además de dexametasona o meprednisona o budesonide, debemos nebulizar con adrenalina al paciente en una dilución de 1 en 1000. Bueno, la dosis es a 0,05 miligramos kilo con una dosis máxima de 5 mililitros, y revalorar a los 30 minutos al paciente con la misma escala y ver el puntaje que nos da. Sabemos que las nebulizaciones con adrenalina se tienen que hacer
cada 30 minutos y tienen un máximo de 3 en 4 horas. En caso de que persista con una escala elevada, se tiene que internar al paciente. Y en la laringitis severa, además de las nebulizaciones con adrenalina y la dexa endovenosa, debemos considerar a presentar al paciente a UCI. Después, hablamos un poco de lo que es la bronquiolitis, que es otro de los cuadros que incluyen en el IRAF grave, que es la principal causa de IRAF grave, sobre todo en los pacientes menores de 2 años. Sabemos, como siempre, que el principal agente es el virus sincicial respiratorio, pero que podemos tener otros agentes como el parainfluenza, influenza, el metaneumovirus, el adenovirus, rinovirus, bocaneumovirus, el coronavirus, y dentro de las bacterias el Streptococcus pneumoniae sería una de las que puede llegar a generar un cuadro bronquiolar, bueno, entre otros. Tenemos también que hay factores de riesgo que siempre debemos considerar en los pacientes que pueden tener IRAF grave, y los criterios: menores de 3 meses, los pacientes prematuros, las enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, la fibrosis quística, la broncolidisplasia, cardiopatías congénitas, desnutrición, enfermedades neurológicas como una parálisis cerebral, una enfermedad neuromuscular o inmunodeficiencias, condicionan al paciente, digamos, tiene riesgo de enfermedad IRAF grave casi siempre que curse con, o sea, cuando curse con una bronquiolitis. Sabemos que en el tratamiento, sobre todo es sintomático dar las medidas de confort al paciente. Una buena alimentación, una buena hidratación, si está febril, lograr tener una temperatura menor a 38, una posición semisentada, y se sabe que el único tratamiento broncodilatador es la oxigenoterapia. Dentro de los broncodilatadores, el único que ha demostrado que puede ayudar en el tratamiento es el salbutamol, pero también se ve que hay pacientes que no responden a los PAF. Entonces, por más que uno intente administrarle PAF de salbutamol un montón de veces, como que no responde. Y estuve leyendo que las nebulizaciones con solución fisiológica se demostró que pueden tener un tratamiento efectivo en lo que es el clearance ciliar del paciente con una bronquiolitis, pero que los resultados se verían después de 24 horas de administrar este tratamiento. En cuanto a la kinesioterapia, se ha demostrado que sería útil en pacientes muy secretores o en pacientes que tengan atelectasia. En un paciente, digamos, con un cuadro bronquiolar obstructivo que resuelva con beta 2, por ahí no sería necesario. Tenemos estas escalas para valorar la gravedad de una bronquiolitis o de un cuadro obstructivo, que es el GUD y la escala de TAL. En base a eso, el puntaje que nos da nos clasifica las bronquiolitis con un TAL leve, moderado o grave, lo mismo que el GUD, y los criterios de internación o de tratamiento ambulatorio. La verdad que no encontré si una de estas tablas tiene o no preferencia sobre otra. Sí encontré una escala nueva que estuvo hecha en un estudio sobre pacientes que cursaron con cuadros de bronquiolitis. La verdad que eran pacientes que no tenían antecedentes de patologías o de comorbilidades previas, que es el ESBA, que utiliza prácticamente los mismos parámetros, solo que los crepitantes y las relaciones en inspiración y expiración sería como algo nuevo. Esta escala estima la gravedad de las bronquiolitis agudas en un paciente con ingreso a UCI, con una buena sensibilidad y especificidad, digamos, siempre y cuando el punto de corte de los valores que tomemos sea mayor a 10. Una escala para tenerla en cuenta, digamos. Después vamos a hablar de neumonía, que es otra de las infecciones de IRAF grave que es común encontrar, que es una infección aguda del parénquima pulmonar caracterizado por la ocupación del alveolo con signos de radiopacidad en una placa. También tenemos la neumonía clínica, que se caracteriza, o sea, no tener método diagnóstico, pero un paciente que nos llega con tos, fiebre, tiraje, taquipnea y con crépitos o hipoventilación a nivel auscultatorio, podemos sospechar. Sabemos que los conceptos de neumonía de la comunidad es aquella que se presenta antes del ingreso hospitalario, 48 horas posteriores al ingreso, y la neumonía intrahospitalaria es aquella que se da 48 horas posteriores al ingreso hasta 7 días posteriores al egreso. Esta neumonía, si bien sabemos que en los menores de 2 años
puede ser de origen viral, la principal causa, pero no podemos descartar, digamos, la sobreinfección bacteriana, por lo que casi siempre se empieza con un tratamiento empírico. Hoy en día, digamos, tenemos que a menores de 3 meses, con o sin factores de riesgo, se debe internar y se comienza con el esquema AMPI más gentamicina. En caso de que el paciente tenga mala evolución o requerimientos de ABM o paciente séptico, se indicaría AMPI más ceftriaxona. En cambio, en aquellos de más de 3 meses, con un tratamiento ambulatorio se utilizaría amoxicilina, en caso de internar, ampicilina. También, si tiene una evolución clínica desfavorable, se podría agregar cefotaximia o ceftriaxona. Bueno, sabemos que las neumonías intrahospitalarias se pueden dividir en tempranas o tardías. Las tempranas son antes del 4.º día de internación, se administra ampicilina, y la tardía pipertazo. Acá en nuestro hospital, en conjunto con infectología, antes administrábamos pipertazo amica, pero se vio que con estudios y datos que sacaba Infecto, suspender, digamos, amicacina, solo medicar con pipertazo, y en caso de que el paciente tenga clínica de sepsis, agregar amicacina, o que los cultivos salga un enterobacter o una cinetobacter. Bueno, y ahora vas a hablar de CAFO. Muchas gracias, Lu. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda que querramos charlar sobre la actualización en IRAP? Lo que estábamos hablando acá con Ceci, solamente algo para destacar, las nebulizaciones con budesonida que usamos acá para las laringitis, siempre las estamos indicando a 1 gota kilo, y en realidad son 2 miligramos, que eso equivale, si no me equivoco, como a 40 gotas, o sea, hay que ver bien la equivalencia, pero es mucho más que este nebulizo. Y bueno, no, nada más que eso era para decir. Bueno, y las nebulizaciones con solución fisiológica, no sé si te referís al hipertónico. Bien, bien. Bien, porque con fisiológico. Fluir. Está bien. Sí. Me imaginé. Como que el hipertónico estaba muy y ahora más abajo. Bien. Sí, pero también se las indican a pacientes que no están ambulatorios, pero es hipertónico, claro. Está bien. Bueno, como siempre yo metiendo acá, siempre yo metí acá con mis cucharitas, con la CAFO, que es mi amiga. Bueno, yo les voy a contar un poquito, enganchando un poco, ustedes saben que el tratamiento, digamos, principal de la bronquiolitis o las insuficiencias respiratorias agudas bajas, es el oxígeno, ¿no? Lo que está más comprobado, que lo que mejor le hace al paciente es el oxígeno. A veces el paciente responde con oxígenos a bajo flujo, pero a veces el paciente no responde porque tiene un nivel de moderado o grave de insuficiencia respiratoria. Entonces, la cánula de alto flujo vino un poco a digamos, ayudar en este estadio de la enfermedad. ¿Qué hace el alto flujo que no haga el oxígeno? Lo que hace el alto flujo es, al hacer flujos elevados, supera la demanda ventilatoria del paciente. Ya les voy a mostrar un cuadrito que es bastante gráfico en ese sentido. Para que sea efectivo tiene que superar la demanda ventilatoria del paciente, o sea, el volumen minuto del paciente sobre 2 o 3 veces por encima de su demanda. De esta manera le alivia un poco la carga muscular. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, algunos la definen como una nueva terapia no invasiva, pero a mí no me gusta verlo así. No es otra cosa que oxígeno tuneado, le digamos, como dice una amiga mía de Córdoba. Es oxígeno optimizado, si podemos llamarlo de alguna manera. No es ventilación invasiva, porque el nivel de PIB que aporta no es significativo.
pero son un montón de factores que sumados hacen que el paciente sienta alivio en su carga muscular, o sea que lo alivie un poco en esto de cuando tiene ya mucha trabajo respiratorio, ¿sí? Bueno, entonces, lo que es importantísimo es que es seguro. Nosotros la FIO2 que le vamos a dar al paciente va a ser segura, no va a estar determinada por el volumen minuto del paciente, como son cualquier otro dispositivo de oxígeno que podamos ponerle al paciente. Sabemos que cualquier dispositivo va a estar supeditado al volumen minuto del paciente, no vamos a saber qué cantidad de oxígeno estamos dando. Con este sistema nosotros sabemos que es seguro la FIO2 que le vamos a dar, es un método confiable porque no se han reportado casos de enfisema subcutáneo, de neumotórax, o sea, no es un dispositivo en ese sentido que puede ocasionar trastornos, es confiable y es bastante fehacible, o sea, hace lo que nos dice que hace. Bueno, ¿cuáles serían sus efectos? Ahora después los voy a describir mejor, pero fundamentalmente es el lavado del espacio muerto nasofaríngeo, porque optimiza, digamos, la llegada del oxígeno de esta manera, al ser un flujo elevado, colabora en el lavado de CO2 en el espacio muerto nasofaríngeo, entonces hace que el oxígeno llegue todo el que yo le estoy dando. Algún grado de entrega de presión de distensión, que es esto que les decía de la PIP, disminuye el trabajo ventilatorio al proveer estos flujos adecuados, por ende, disminuye la conductancia de la vía aérea y aumento de la distensibilidad pulmonar al calefaccionar el gas inspirado. Esto es muy importante porque es algo que me parece que no lo tenemos muy en cuenta y el rol que tiene la humidificación del gas que nosotros estamos dando al paciente es sumamente importante, más en los pacientes pediátricos. Tal vez en adultos no sea significativo, pero la demanda metabólica del paciente que está con dificultad respiratoria para acondicionar y calentar el gas que inspira es altísima y esto lo complica. Entonces, si nosotros sumamos eso a la presión de distensión, al lado del espacio muerto, eso es, en conjunto, la CAFO cumple esa función. Entonces, ahora vamos a desplegar un poco estas cosas. Esto es lo que yo les decía del pico flujo de inspirado del paciente. Cualquier dispositivo siempre va a estar por debajo de la demanda del paciente, entonces el paciente va a robar el aire del ambiente y de esta manera va a mezclar y no vamos a saber el oxígeno que le estamos dando. Y a la vez no vamos a tener el lado del espacio muerto, no vamos a tener presión de distensión, todo eso. ¿Qué le da el tener un flujo que supera la demanda ventilatoria? El paciente está por encima de su pico flujo inspirado. Entonces volvemos a los mecanismos de acción, el lavado del espacio muerto que les decía, que disminuye el trabajo respiratorio, mejora la fracción inspirada de los gases, o sea, va a dar el oxígeno que nosotros le demos, disminuye la resistencia inspiratoria. Los pacientes mientras más chiquitos, ustedes saben, por la posición de la hilera superior y digamos, me sale blandito, pero tiene que haber una... tiene flácido, ¿no? Con tendencia al colapso, o sea, lo tiene a las estructuras de la vía aérea superior, entonces al tener un flujo elevado, esto favorece a disminuir la resistencia y a liberar la vía aérea de alguna manera. Bueno, y esto es lo que a mí me parece que es muy importante, y yo siempre hago hincapié en esto porque es algo que no tenemos mucho en cuenta, y es el tema de la humidificación y el calentamiento del aire inspirado. Mejora la compliance, mejora el movimiento ciliar y el aclaramiento, y reduce el trabajo metabólico, que esta es la clave. El paciente no tiene que gastar tanto porque lo tiene ya al oxígeno en condiciones para el intercambio gaseoso. Y bueno, y sobre el efecto PIP, es esto que hablamos de la presión, bueno, esa fórmula es todo lo que tiene que hacer el metabolismo del paciente para conseguir calentar y humidificar el aire. Se me coló porque la iba a sacar, me falta una diapo acá, que es sobre el efecto CPAP, pero no importa. El efecto CPAP es la PIP que aporta el flujo. Hubo varios trabajos que quisieron demostrar si a mayor flujo
generábamos más PIB. Y por eso se determinó ese punto de corte en 2 litros kilo para los pacientes chiquitos y 1 litro para los pacientes más grandes, porque estos trabajos demostraron que con más flujo no generas más PIB y sí generas mucho disconfort. Entonces, ese es como el punto donde sabemos que le estamos dando digamos, la máxima capacidad de distensión con ese flujo y no le generamos tanto disconfort al paciente. Pero el efecto que produce no va más allá de los 5 centímetros de agua de PIB. No, nunca, con el paciente con el chupete, la boca cerrada, nosotros lo hemos medido, acá con un manómetro y con una sondita en la nasofaringe, hemos medido la PIB que le estamos dando y nunca, ni con el paciente tranquilo con chupete en las mejores condiciones, hemos visto que el paciente tenga más de 5 de PIB, y con mucha suerte llega a 5. Pero, como les digo, esa presión de distensión, que tal vez parece poco, pero para un paciente con dificultad respiratoria, que se le suma el alivio de su demanda metabólica, que se le suma el lavado del espacio muerto, que le estamos dando la FIO que necesita y todo eso sumado hace que alivie la carga muscular del paciente. O sea, que sea un escalón superior a lo que sería la oxigenoterapia convencional. Bueno, esto es lo que yo les decía, era para mostrarles un poco gráficamente lo importante que es todo lo que se juega en esto de que cuando el paciente está tratando de humidificar y calentar el oxígeno que le estamos dando. O sea, no es moco de pavo ponerle una bolsa de reservorio y dejarlo 24 horas al paciente con una bolsa de reservorio. No le hace bien. No le hace bien porque no le va a ayudar. Para eso tenemos, y hoy en día, gracias a Dios, acá en el hospital, no sé, en otros lugares tenemos mucho acceso al alto flujo, en la sala, en la emergencia. Acá tenemos equipos, tenemos distintos equipos, y entonces tenemos acceso a esto. Entonces, teniendo acceso a esto, es una pena que no podamos a veces ponerlo al paciente cuando lo necesite, ¿no? Bueno, y la indicación clara del oxígeno de alto flujo es esta, ¿no? Es el paciente hipoxémico que tiene una FIO por encima de 0,4 y está saturando por debajo de 93. Ese paciente iba a ser, como les digo, no es lo mismo que lo tenga humidificado el oxígeno, que lo tenga, por ahí con una bolsa de reservorio el paciente mejora su saturación, pero no mejora su mecánica y no lo tiene al oxígeno en las condiciones que debería. Entonces tenemos que tener en nuestra cabeza eso, que un paciente hipoxémico que tiene un requerimiento de oxígeno mayor al que le aporta una mascarita común con 4 litros, no más, ya es un paciente que se beneficiaría con el alto flujo. Y las contraindicaciones claras es la hipercapnia y una insuficiencia respiratoria global. Un paciente está muy grave y no se va a beneficiar con esto. Ahora vamos a desglosar un poco las indicaciones. Sabemos que en las bronquiolitis, las insuficiencias respiratorias bajas, acá dice score modificado de tal mayor de 8. Nosotros acá en el hospital hicimos un trabajo y lo que nos ayudó mucho a poner el alto flujo en la sala, nosotros pudimos ver con el trabajo que los pacientes que tenían score entre 5 y 6 se veían más beneficiados. Nosotros usamos más el score de Wood, pero es equivalente más o menos. Pero el paciente con score de 6, si ya el paciente tenía score de 7, 8, ya es un paciente que por ahí fracasaba más con la CAFO, era un paciente más que por ahí necesitaba BNI, tal vez, ya estaba. Por eso, la precocidad del tratamiento también es una pieza clave, o sea, llegar a tiempo con el alto flujo es importante. Por eso no me gusta verlo como un dispositivo como decía la primera diapositiva, de ventilación no invasiva, sino más bien como oxígeno, porque al verlo como ventilación invasiva, por ahí demoramos el uso del alto flujo, y teniendo a disposición y sabiendo que no tiene ningún riesgo para el paciente, por ahí está bueno pecar por ahí de gastador y ponérselos al paciente al alto flujo,
que se va a beneficiar con score más bajo. Si tiene dificultad, esto lo va a aliviar. Hay muchos bronquiolitos que están hipoxémicos, pero no tienen tanta dificultad, y bueno, que con el oxígeno andan bien. Pero ya cuando empiezan a tener mala mecánica, tiraje, y vemos que va digamos, subiendo en su escala, nosotros le vamos tomando el score y vemos que no está respondiendo al oxígeno convencional, está bueno escalar un poquito en el tratamiento y tener en cuenta el alto flujo porque es muy efectivo. Bueno, las contraindicaciones claras, como decíamos, la hipercapnia, por encima de 55, esto, arterial, dice bien. Acidosis mixta, compromiso de conciencia, obviamente, hemodinámicamente estable. Las apneas en neo está bastante estudiado, más de 3 apneas, es muy efectiva el alto flujo. Pacientes que hacen apnea, bueno, obvio que, si hacen más de 3 apneas no es efectivo, que sí que es una contraindicación cuando hacen menos. El trauma facial, alteración anatómica de la vía superior, y bueno, es una contraindicación absoluta en enfermedades, cardiopatías congénitas senescentes y enfermedades neuromusculares. Sabemos que una enfermedad neuromuscular esto no va a aliviar al paciente. Y bueno, y es relativo en otras cardiopatías que tengan shunt izquierda-derecha. Bueno, esto que les hablaba de la presión de distensión, que es difícil de evaluar, porque no es que es difícil de evaluar, la podemos medir, pero es muy variable, depende de las condiciones del niño, como les digo, que tenga el chupete, que no llore, y cada momento va variando. Entonces, ven que dice que se estima que aumenta con el aumento de flujo, pero hasta cierto punto, hasta 2 litros km. Después, como les digo, ya está probado que solo aumenta el disconfort del paciente y no mejora el nivel de distensión. Bueno, y esto es un límite más o menos para tener en la cabeza, 10 litros en lactantes y 1 litro en niños. Pero ustedes saben que la indicación es 2 litros km, siempre se empieza con el flujo máximo y después se va bajando mientras el paciente va mejorando, pero empezamos con 2 litros km, que es la indicación. Esto es fundamental, la monitorización. Lo que habló Lucía de las escalas es fundamental. Yo creo que es muy práctico tener las escalas en la cabeza y evaluarlo al paciente con la escala antes de ponerle a CAFO, cuando le pongo la CAFO, y a la hora, a las 2 horas, y de esa manera ir determinando si el paciente necesita escalar en el tratamiento, o podemos comenzar con el destete. Esto que es muy importante usar la SAFI, porque no es invasiva, y nos da un acercamiento muy claro a lo que está pasando digamos, en la oxigenación del paciente. Cuando considero exitosa la terapia, cuando disminuye su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, está bien hemodinámicamente, y disminuyen los signos de trabajo ventilatorio. Saturación por encima de 94, confío por debajo de 0,6, sería el punto donde nosotros decimos, bueno, listo, podemos con estos parámetros empezar con el destete. Esto que les quería mostrar, que estos autores son trabajos donde han relacionado la PAFI con la SAFI, entonces para que vean que está bastante evidenciado que si un paciente tiene una SAFI, por ejemplo, de 270, va a equivaler a una PAFI de 300, entonces sabemos que ese paciente más o menos está bien. O sea, es muy importante, es una herramienta muy fácil y muy práctica, un saturómetro hoy en día, y más con el COVID, lo tiene todo el mundo, lo relacionamos, podemos saber la SAFI que tiene el paciente, vemos la saturación, vemos la FIO2 que le estamos dando, y se la estamos poniendo en la CAFO. Si no está en CAFO, si el paciente está con oxígeno, también se puede determinar la FIO que le estamos dando en función a los flujos que tiene y al dispositivo que le estamos dando. Entonces ahí tenemos la FIO, le sacamos y vemos si el paciente está con una SAFI por debajo de 200, o sea, de 300, perdón, 250, que ese paciente, bueno, podemos ver que
se beneficiaría mucho con la CAFO porque sabemos que mejora mucho la oxigenación. De la misma manera podemos ir monitoreando cómo va mejorando, cómo va empeorando. Si es fundamental para saber si ese paciente tiene que escalar el tratamiento o no. Bueno, ¿cómo determinamos si ese paciente no responde? Obviamente también comparando su score, porque la frecuencia respiratoria y la cardíaca está dentro del score, el score que tenía previo a ponerle la CAFO y después que le pusimos la CAFO. Si vemos que no respondió, no mejoró, el score no bajó, ese paciente realmente tiene que escalar en tratamiento. 2 horas son el tiempo, digamos, límite para determinar este paciente. Si a las 2 horas no bajó el score, ese paciente no se va a beneficiar con el alto flujo, necesita escalar en el tratamiento. Por eso es tan importante irlo controlando con el score al paciente. Bueno, que no se optimice su trabajo ventilatorio. Este es un trabajo que en un servicio de urgencia, que es un trabajo bastante claro, que dice que si el paciente tiene un pH de 730 con una presión venosa de 50 y frecuencia en el percentil 90 para la edad, mayor, perdón, al percentil 90 para la edad, ese niño no se va a beneficiar con el alto flujo de entrada. Entonces, bueno, es como para tener una... Bueno, y cuando retiramos, ¿cómo hacemos el destete? Cuando el paciente mejora, que ya lo hemos dicho, podemos disminuir la FIO hasta 40, y una vez que ya tenemos el flujo en 40, podemos empezar a disminuir el flujo. Y para ponerle bigotera, que tenga un score de tal por debajo de 5, FIO de 30 y flujo por debajo de 4. ¿Por qué 4? Saben que es lo que tendría con un dispositivo de bajo flujo, una mascarita común, le podríamos 4. No es mala idea si se tiene acceso a los dispositivos, dejarlo con el alto flujo, con la FIO con flujo de 2, o 4, no le hace mal al paciente, a no ser que requieran el equipo para otro paciente. O sea, está bueno que tenga el oxígeno humidificado y calentito, porque si tiene 4 litros también le viene bien que lo tenga humidificado y calentito, ¿no? Ya si lo tiene a 2, su nariz lo va a poder calentar y humidificar. Pero si lo tiene por encima de 2, un paciente pediátrico ya no puede su nariz, su vía superior, calentarlo y humidificarlo en forma óptima. Si necesita 4, ya no puede. Entonces, si le dejamos el dispositivo que calienta y humidifica ese oxígeno, le va a venir bien. Les quería mostrar un poco los dispositivos que tenemos acá. Bueno, ahí hay uno, ese Flow Red no lo tenemos, pero y el Arbo tampoco, pero se los quería mostrar. Puse el primero que usamos, que fue el de Fisher, que es el humidificador calentador con el blender y con las tubuladuras. Después incorporamos el Vapotherm. Y después incorporamos este, que es un respirador, así como el EVE es un respirador, el Stefan EVE es un respirador de transporte que tiene un modo que es alto flujo. Como ese, hay otros respiradores, muchos respiradores, como el Pneumovent Advance, que tienen alto flujo. Pero los respiradores necesariamente tienen que ir acompañados de este calentador, humidificador, que tiene servocontrol. No puede ser otro, tiene que ser ese, y tiene que ser un circuito que tenga servocontrol de temperatura. Entonces, a veces los respiradores venden que tiene alto flujo, pero necesita el humidificador porque es lo más importante. Entonces, cualquier respirador que tenga alto flujo necesita el humidificador con los cables para aportar la humedad y la temperatura necesaria. Esos otros dispositivos son el Airvo y el Humidoflow, que son muy prácticos porque no tienen conexión al panel central de aire, solo se conectan al oxígeno, y es el mismo sistema que el Vapotherm. Y creo que no tengo... no sé si me quieren preguntar algo. Me olvido de algo, díganme, porque me puedo estar olvidando de algo. Sí, Ceci, yo tengo 2 inquietudes. Sí, decime, Meche. Una es, hablábamos de que la hipercapnia es una contraindicación relativa para la CAFO, ¿no? Y que la principal indicación es la hipoxemia. Entonces, algo que como que me generó la inquietud de la charla es valorar, a ver, el uso de la CAFO en los asmáticos, ¿o no?
Que el principal problema de los asmáticos es la hipercapnia y no la hipoxemia, inicialmente. Bueno, claro, pero lo que pasa es que vos tenés que saber qué nivel de hipercapnia tiene. Claro que un paciente asmático muy hipercápnico no lo vas a poner en alto flujo. O sea, Claro. ahí si el paciente tiene un pH de 730 no lo vas a poner en alto flujo. O sea, es un asmático, digamos, por eso nosotros hicimos un proyecto para poner el alto flujo en la emergencia, y el paciente asmático apenas llega a la emergencia, se beneficia con el alto flujo, porque, bueno, si es que no llega de súper hipercápnico, ¿no? Pero en sus estadios iniciales, en el paciente asmático es donde más, digamos, le beneficiaría. Y te Claro, quería porque pienso contar, que el que ingresa a la terapia, el que ingresa a la intermedia al menos, digo, si no se beneficiaría mejor iniciar con directamente con BNI. una BNI temprana y no atrasar la BNI para meter la CAFO. Mira, vos sabés que un colega de adultos, es de adultos, pero hizo un trabajo con los equipos estos Vapotherm en pacientes EPOC. Y él, ya te lo voy a pasar al trabajo si lo encuentro, pero él tuvo resultados muy buenos con pacientes bastante hipercápnicos, y les vino bien el Vapotherm. No sé decirte otro equipo, porque el Vapotherm tiene como la velocidad del flujo es más elevada que la de los otros dispositivos. Entonces eso por ahí genera un mejor lavado del espacio muerto, qué sé yo, no sé, habría que verlo más fino, pero eso, bueno, hay que verlo con cada paciente. Yo creo que está bueno eso, lo que decís vos, porque bueno, se evalúa con cada paciente y con cómo se encuentra. A veces, claro, esto de estarlo evaluando. Yo creo que el asmático también es que lo tenés con el reservorio, le pones el alto flujo. En vez de ponerle el reservorio, que a veces lo tienen con el reservorio horas y horas, le pones el alto flujo. Obviamente, si ya llegó a la terapia y está muy mal, ya tenés acceso a la BNI y se lo ponés. Pero la idea Claro, es yo digo el paciente que nos ingresa a nosotros, que generalmente está en la sala, que estuvo en la sala un tiempo largo, dando vueltas por ahí o dando vueltas horas y horas en la guardia, y cuando nos ingresa a nosotros que intentamos con la CAFO, digo, capaz no es el claro, dispositivo adecuado con el que deberíamos iniciar el tratamiento, ¿o no? claro. Sí, es cierto. Es cierto, por ahí si ya el paciente está muy agotado, ¿no? Y está muy hipercápnico, ya se va a fatigar, se le va a fatigar el diafragma y estamos en el horno. Ahí hay que evaluar, es muy fino ese momento, porque hay que cuidarle sus músculos respiratorios al paciente asmático, es cierto, Meche. ¿Y qué era lo otro que me querías preguntar? Claro, la otra duda que también nos surge durante las guardias, y la verdad que yo desconozco, al menos yo desconozco, si hay un protocolo de descenso del flujo, porque a veces nosotros los terapistas somos muy ansiosos y cuando queremos sacarle la CAFA, y sacarle la CAFA, sacarle la CAFA, y nosotros haríamos a 0 y le pondríamos otro dispositivo de oxígeno. Ya sé que es también para humidificar, que esto que estabas hablando recién, pero digo, a veces nosotros notamos que los descensos son como de a 1 litro por día, más o menos, o 2 litros por día, No, y digo, ¿hay algo escrito, hay algo protocolizado por ustedes, o algo escrito sí, que sí, conozcas? sí, hay protocolos y se va bajando. En realidad el destete del alto flujo se hace en un mismo día, en horas. Vos vas bajándole el flujo y cada 2 horas le vas bajando 2 litros, más o menos. Esa es la. Pero, ¿qué pasa? A veces uno está evaluando al paciente y muchas veces el paciente vemos que sigue requiriendo el flujo, tal vez la FIO está bajita, pero sigue requiriendo el flujo. Y por eso a veces nos demoramos en bajárselo, porque estamos muy viendo su mecánica ventilatoria, la frecuencia respiratoria. A veces vos le bajás el flujo y la frecuencia sube un poquito, entonces se lo volvés a subir. O sea, es como que estamos mirando mucho la frecuencia respiratoria fundamentalmente cuando le vamos haciendo el descenso de flujo, porque eso nos indica si realmente está preparado para. Pero cuando ya está listo el paciente, en general, en el mismo día, si le vas En el bajando mismo así, día podríamos hacerle como el... te digo, le podés hacer el destete y, por ejemplo, un bronquiolito,
Si ya estaba, va a ir mejorando y en el mismo día le vas a sacar la CAFO. Y otra cosa que también nos genera dudas a veces es cuando estamos saliendo, digamos, de la presión positiva, que muchas veces salimos si no salimos de la invasiva a la no invasiva, pero sino cuando salimos de la BNI, en vez de ir directamente a una cánula nasal, muchas veces pasamos por una cánula de alto flujo de manera preventiva. Y así como hay indicaciones para una BNI preventiva, mi pregunta es, porque también no lo desconozco, si hay indicaciones para una CAFO preventiva, digamos, en el destete de la RM. No he leído yo nada en ese sentido. Bien. Pero probablemente yo te cuento por qué me parece a mí que hacemos esto. Es más bien por el confort del paciente, porque el paciente sigue con una dinámica que no es muy buena y la máscara, como es molesta, incómoda, por ahí le dejamos un flujo alto como para reemplazar un poquito esta asistencia que le damos con la BNI y que el paciente esté más confortable sin la máscara. Es más bien, me parece que va ahí más por el confort del paciente que por algo más bien claro, teórico que esté, me parece que es por eso. Bueno. Pero yo no he leído nada de esto que me decís preventivo, no he leído nada del alto flujo preventivo para el destete. Lo pienso por los costos de la CAFO, porque siempre nos pijotean la CAFO por los costos del sistema, digamos, claro, del sistema. Claro, sí. Es un tema el gasto son carísimos los circuitos, entonces sí, eso es un tema. Pero bueno, a veces el confort del paciente lo vale. No, sin duda. No, porque son pequeñas cosas que por ahí, si es un bebito, que por ahí sí lo podés poner en CAFO y prender a la teta, capaz que se mejora más rápido, capaz que si lo seguís con BNI lo tenés que seguir sedando y la sedación los complica, entonces... No, digo que capaz podríamos probar pasar a una cánula nasal y si no, enseguida ponerle como de rescate más que usarlo como preventivo. Ah, bien. Sí, eso podría ser. Y capaz disminuiríamos el uso de la CAFO en la salida, digo, más que nada. ¿O no? Claro, sí, se podría hacer eso perfectamente. Probar primero con la bigotera, pero bueno, sí. Ese yo por ahí no se la bancan y está bien, y ahí le pones. No siento, pero lo que siento, y yo también lo hago, que lo hacemos medio a ojo, medio, Claro. que salga CAFO, pero porque nos da miedo, capaz a veces. A mí me pasa eso. Sí, es verdad, tal cual. Y se puede probar y no se pierde nada, y se puede ahorrar un lindo monto. Claro, nos vamos de vacaciones. Seguro, mira. Bueno, ¿alguien que está escuchando tiene alguna duda, quiere aportar algo? Los escuchamos. Qué bueno. Qué bueno que me lo dijiste. No sé si se escucha, pero está diciendo del índice de ROX. ¿Es cierto que el índice de ROX... No escucha, bueno, acá, ¿cómo es tu nombre? Franco dice que ellos usan el índice de ROX, que yo me olvidé de mencionarlo. Lo que pasa es que el índice de ROX está validado en adultos, pero también es un buen termómetro, o sea, te puede llevar no es un predictor de fracaso en pediatría, pero sí te puede más o menos ir guiando y te puede indicar, y está muy bueno el índice de ROX que relaciona la frecuencia con la SAP. Entonces está muy bueno. Gracias por el aporte porque no lo mencioné y es muy importante. El índice de ROX, que es un índice predictor del fracaso en adultos. Pero bueno, lo podemos usar nosotros como guía también. Él dice que se le hace complicado el tema de los PAF. Yo te digo lo que yo he leído con respecto a la aerosol terapia. Bien. Claro, no. Para que sea la aerosol terapia y el alto flujo, para que sea efectiva la aerosol terapia cuando un paciente está en alto flujo, tiene que sacar el alto flujo. Si no puedes sacar el oxígeno, tienes que bajarle el flujo a 2 y dejarle la FIO, bueno, obviamente no le va a llegar más de 40, pero tenés que bajarle el flujo. Para que le llegue algo del PAF, porque si no, el alto flujo te va a hacer que todo el gas se pegue en la fauce. Entonces,
Pero lo que yo he leído que, bueno, es medio controvertido el tema del salbutamol, y bueno, ustedes, ustedes tienen sus internas, pero a veces cuando el paciente está con alto flujo, lo que dicen muchos trabajos es que no tiene, o sea, la aerosol terapia con salbutamol, lo mismo que, ustedes saben, no es efectivo, o sea, no cambia nada, o sea, no cambia nada el paciente. Claro, y capaz que es más perjudicial para el paciente sacarle el flujo, que lo desasistís ese rato, que el beneficio que le va a otorgar el puff de salbutamol que le haga en ese momento. Pero bueno, es controvertido ese tema, no nos vamos a meter. Bueno, listo, Mecha, creo que ya estamos. Bueno, Ceci y Lu, muchísimas gracias por participar y gracias por participar a todos los que estuvieron en la charla. No, Y nos gracias. vemos este miércoles, no, el miércoles que viene. Este viernes no que viene, el otro, perdón. Bueno, muchas Muy gracias. bien. No, gracias a ustedes, chicos. Chao, Mechita. Adiós.